una oportunidad. Rodríguez Robledo es la elección, un futuro para vos. Seguimos en Abogados en Acción y en esta oportunidad con el doctor Nicolás Gibliquian. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy contento. Bueno, para hablar de diversos temas, pero hay algo puntual que la gente quiere saber porque los cálculos son recurrentes en algunas personas y la gente quiere saber por qué. Primero, ¿qué es el cálculo? Bien, el cálculo renal es la famosa piedrita en el riñón, ¿sí? Que es diferente a lo que es el cólico renal. El cólico renal es el dolor producido por el cálculo renal que me obstruye en algún momento algún sector de la vía urinaria, ya sea arriba en el riñón o en el uréter, que es la vía urinaria propiamente dicha. Ahora, hay gente que te dice, cuando tenés un cálculo es conveniente tomar mucha agua, porque de esa forma quizás vas a expulsar por la orina esa piedrita, ese cálculo. Pero después hay otras personas, o el profesional propiamente dicho, el urólogo, que quizás dice, no es conveniente que consuma tanta agua porque según las características del cálculo puede padecer o sufrir mayor dolor. Exactamente. Recordemos que el cólico, que es el dolor producido por el cálculo, es lo que por ahí la gente dice, bueno, toma agua para que el dolor ceda. Pensando erróneamente, como bien decís, que a más orina, esa orina va a empujar esa piedra, y eso no es así. Cuando un cálculo llega a la vía urinaria, la tapa, la obstruye, y la lucha del riñón y de esa vía urinaria para poder eliminar esa obstrucción, eso es lo que me da el dolor. O sea, si yo tomo más líquido, voy a distender más a ese riñón, el cálculo ese no se va a mover y me va a producir más dolor. Bien. Ante la presencia de un cólico renal, debo, primero que nada, algún analgésico, ¿sí? ¿Es conveniente medicarse antes de ir a hacerle la consulta al urólogo? Me refiero, es un día lunes, empecé con los dolores en la parte de la espalda baja, se dificulta la orina, estoy haciendo a chorritos la orina, con mucha debilidad, inmediatamente tengo que ir al médico, no tengo que aguantar, padecer. Inmediatamente. Igual el cólico renal es un dolor de consulta casi inmediata en la urgencia. Por lo tanto, en la urgencia van a saber tratarlo, con qué medicamento se va a tratar. En caso de que tengan quizá mi teléfono, me llaman por teléfono los pacientes, me dicen, doctor, estoy con un cuadro de cólico renal, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí yo le digo. Acá al pie de pantalla ya tenemos el teléfono en el cual se pueden comunicar con usted. En el momento que sea, a la hora que sea, yo voy a atender el teléfono. Le digo, tomate un calmante, ya sea un diclofenac, un ketorolac, un ibuprofeno, que por ahí tenemos a mano. Bien, no tomes mucho líquido y ponete calor en la zona del dolor. Ahora, ¿sí? Le pregunto algo, el cálculo se produce, yo para darme cuenta que estoy produciendo cálculos, ¿es independiente al tener el dolor o puedo tener ambas a la vez? No, el cálculo, nosotros cuando solucionamos un cólico renal, estamos solucionando una urgencia. La producción del cálculo tenemos que controlarlo. ¿Cómo sabemos si tenemos un cálculo o no en los riñones? Y la mayoría de las veces, haciendo una ecografía por cualquier otra patología, nosotros descubrimos que nuestro riñón tiene cálculos, ya sean pocos o muchos. Se verá si es necesario un control más a profundidad o más exhaustivo de esos cálculos. Si son, por ejemplo, 1 o 2 calculitos en uno de los riñones chiquititos de 1 o 2 milímetros, no merece un estudio metabólico, que se llama. Pero si tengo cálculos bilaterales, ¿sí? O sufro de cólicos renales a repetición, sí, además de solucionar la urgencia que es el cólico, tenemos que encontrar la causa de lo que está haciendo de que se produzcan tantos cálculos. ¿Sí? ¿Hay alguna predisposición familiar que mi papá lo haya padecido, mi abuelo, y yo también puedo tener esta dificultad, o es algo aleatorio que le puede pasar a cualquiera? No hay una predisposición genética en la producción de cálculos, pero ¿cómo lo evito? Primero, tomando mucha agua. Bien. Una persona al día, ¿qué cantidad de agua tiene que tomar? Porque estamos hablando de agua, no gaseosa, sino agua. Agua, fundamental. El agua, litro y medio mínimo
a lo largo del día. No es voy a ir a la heladera, me tomo 1 litro de agua, ya está, cumplí la cuota del día. A lo largo del día... Tiene que ser escalonado. Claro, exactamente. Hidratarse bien, eso ayuda mucho a los riñones, no solamente para no producir cálculos, sino para mantenerlos con un buen filtrado y un buen funcionamiento que me va a ayudar muchísimo a futuro. Doctor, a ver, este caso de los cálculos, Sí. ¿Se puede solucionar con medicamentos o quizá los medicamentos no sean suficientes para poder terminar con los cálculos? En lo que hace a los cálculos renales o de las vías urinarias en general, acá sí lo preponderante es la cirugía, ¿sí? Lo bueno de la cirugía de los cálculos renales o de las vías urinarias es que son mínimamente invasivas hoy en día, ¿sí? Tienen una resolución con un mínimo de invasión, ya casi no se hacen cirugías convencionales para sacar un cálculo, ¿sí? Y tienen una reinserción a su actividad normal o laboral el paciente rápidamente, muchas veces no requiere una internación más allá de 24 horas. Por ejemplo, si yo tengo un cálculo que está en la vía urinaria, o sea, ya salió del riñón y se metió en la vía urinaria, tenemos cirugías endoscópicas con las que llegamos hasta donde está el calculito, se lo fragmenta y se retira por fragmentos. ¿Cómo hace para llegar a donde está el cálculo cuando está en la vía urinaria? Se ingresa por el conducto de la orina. Es una cirugía, no deja de ser una cirugía, no deja de haber una anestesia, si bien no hay ningún tipo de corte ni de incisión, nada, no deja de ser una cirugía por la necesidad de un quirófano, por una necesidad de anestesia, cardiólogo controlando todo, etcétera. ¿Bien? Ahora, se produce, supongamos el posoperatorio, ¿cómo es? Y el postoperatorio, como le decía doctor, es rápido, ¿sí? Si tenemos la posibilidad y tenemos éxito en la cirugía de poder sacar todo el cálculo sin ningún tipo de inconvenientes, el paciente se va de alta. En estos días de pandemia tratamos de hacer una cirugía en un horario temprano para que se pueda ir de alta hacia la tarde-noche. Ahora, llega la orina después de la cirugía, ¿vamos a encontrar dolor, alguna situación diferente o no? Vamos a encontrar algún tipo de molestias, principalmente por el tipo de trabajo que se hace, que es todo a través del conducto, pero con el pasar de las horas esto va cediendo. Ahí sí, cuanto más orine, más rápido cederán los síntomas. O sea, no hay que asustarse, por supuesto va a haber un sangradito, una molestia, un ardor que puede extenderse por unas horas, pero a medida que pasan las horas, eso va cediendo. El hecho que una persona tenga cálculos, tenga esta intervención en el quirófano, ¿puede volver a los meses a la misma situación? Si tiene cálculos, otros cálculos, porque uno cuando hace un diagnóstico de un cálculo en la vía urinaria tiene que hacer una tomografía, y en la tomografía me aparece no solamente lo que está en los riñones, sino lo que está en el resto de la vía urinaria, ¿sí? Si yo veo que tiene cálculos, además de lo que se sacó durante la intervención, hay otros cálculos en los riñones, hay que hacer un control posterior para ver cómo se solucionan esos cálculos, que va a depender mucho del tamaño, ¿sí? Y de la cantidad. Si son cálculos muy grandes, hay otro tipo de intervenciones parecidas a la que te acabo de explicar, en donde podemos solucionar esto también. Lo primero entonces es probar con los medicamentos, y si no funciona con la medicación, es la intervención quirúrgica. Lo primero que se hace es el tratamiento médico, pero para paliar el dolor. Después se hace la tomografía y ahí se observa el cálculo, si es que está en un sector de la vía urinaria en donde tiene posibilidades de poder llegar a expulsarse, se intenta un tratamiento médico. Pero si vemos que es un cálculo muy grande que quizá hay pacientes que llevan mucho tiempo, donde no sienten el dolor en forma brusca, sino paulatino, y llegó un momento en que fue tanto el dolor que ya no lo soportaron y recién llegaron a la consulta, se va directamente a quirófano. Es muy importante que no dejen pasar el tema del dolor, porque hay pacientes en los que cede el dolor, no le duele más y dice, bueno, ya está, se solucionó el problema. No es eso, sino que el riñón se cansó de luchar, esa obstrucción continúa estando ahí sin que le duela, y ese riñón va a empezar a tener un sufrimiento, puede llegar hasta la falla completa o pérdida del riñón por una falta de consulta en ese momento. El consejo para la gente entonces siempre hacer la consulta precoz, ni bien encuentra síntomas, acercarse al urólogo en este caso para consultar, para saber qué es lo que está pasando y cómo se tiene que actuar en consecuencia. Así es, doctor. Siempre ante cualquier síntoma, por más mínimo que sea o intenso que sea, a la consulta. Doctor Nicolás Yibiliquian, la gente me pregunta, ¿dónde lo pueden ubicar?
Mi consultorio está en calle Junín 771. De esta ciudad, San Miguel de De Tucumán. San Miguel de Tucumán, así es. ¿El horario en el cual se pueden acercar, cuál es? Y en horario corrido, de 8 de la mañana a 21 horas, ¿sí? Ahí están las secretarias, yo estoy en diferentes horarios, tanto mañana, siesta y tarde, repartido a lo largo de la semana. Ya saben, los teléfonos para las urgencias están abiertos las 24 horas, los 7 días. El teléfono de la urgencia es el celular que ya tenemos acá al pie de la pantalla. Exactamente. A través de WhatsApp. WhatsApp, ¿sí? O llamada, muchas veces por ahí llaman, no puedo atender, entonces un mensajito de WhatsApp, yo inmediatamente lo veo y respondo. Doctor Nicolás Chibiliquian, lo veo la semana que viene. La semana que viene estamos acá, doctor. Pausa cortita en La Voz en Acción. Pasaba el doctor Nicolás Chibiliquian, ya volvemos. Rodríguez Robledo es la elección. En esta pandemia, recordá lavarte las manos con mucha agua y jabón. También, al toser, cúbrete la boca con el codo. Nos cuidemos, quédate en casa. Tiempo y la lluvia. Forever your lady. No me conformo con lo que queda. En Yumac, la concesionaria número 1 del país, podés tener tu moto comprando de contado, en cuotas con tu tarjeta o solo con tu DNI con la mejor financiación. Te esperamos en todos nuestros locales para brindarte un excelente asesoramiento y el service que tu moto necesita para que viajes seguro y tranquilo. Yumac, mucho más que una moto. No me conformo con lo I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want. En esta pandemia, recordá lavarte las manos con mucha agua y jabón. También, al toser, cúbrete la boca con el codo. Nos cuidemos, quédate en casa. Tiempo y la lluvia. Forever your No me conformo con lo que queda. Futuro para vos. Nuevos. Familia, seguimos en Abogados en Acción. Hoy con la psicóloga, con la licenciada Luciana Fernández Morales. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, el placer de tenerla en el programa. Y hay un tema que ha llegado a través de las redes sociales, como sucede semana a semana, en donde consultan qué pasa con el amor, pero en aquellas personas que han quedado viudas, en la tercera edad. ¿Qué es lo que sucede con el amor? ¿Podemos darnos una nueva oportunidad? Bueno, la verdad que es un tema muy interesante, porque, a ver, socialmente está considerado como que los padres se casan una sola vez, por ahí quedan viudos, por ahí hay personas que no llegan a encontrar el amor, y que cuando ya son adultos mayores no está la posibilidad, ¿sí? En muchos casos yo hablo con algunos pacientes grandes y le digo, bueno, y si tu mamá vuelve a tener pareja, y no, eso es imposible, ¿sí? Es algo común de escuchar. Hoy en día las cosas cambiaron mucho y sí podemos ver ahora, por ejemplo, mujeres u hombres que han quedado viudos y vuelven a rehacer el amor, vuelven a encontrar el amor, vuelven a darse la oportunidad para amar y para encontrar una pareja. Es una situación difícil y complicada en el sentido de que
quizás cuando somos jóvenes y encontramos el amor, bueno, hay que presentarlo a la familia, ver la aceptación y todo lo demás. Bueno, en este caso ellos tienen que pensar en, tengo que presentárselo quizás a mis hijos, a mis nietos, ver qué les parece, qué quieren. Entonces es importante tener en cuenta para todas las personas, adultos mayores que nos pueden estar viendo en este momento, tener en cuenta que la vida es de ustedes, ¿no? Que la decisión de ser feliz es de ustedes, que muchas veces para opinar siempre hay mucha gente, pero para ponerse a ver si me siento solo, si tengo ganas de estar con alguien, si realmente me enamoré, si es una persona que me hace revivir muchos sentimientos que ya tenía perdidos, eso lo ve uno mismo, ¿no? Entonces, me parece que es un tema muy interesante porque es muy importante esto de dejar de ver a la gente de la tercera edad como los viejos, como los que ya no sirven para nada, como los que solo están esperando la hora de morir, porque no es así. Si bien lamentablemente es una visión que se tiene generalizada, las personas una vez que se jubilan, que es más o menos cuando comienza esa etapa, tienen que saber que es un momento donde tenemos que empezar a hacer todas las cosas que antes no se podía por falta de tiempo quizás, que sí es el momento de viajar, que es el momento de aprender a bailar, de aprender a cantar, es el momento de enamorarse nuevamente si no encontraron todavía el amor o perdieron al amor de su vida en el camino. Es muy importante esto, no solo el pensamiento de los otros hacia las personas de la tercera edad, sino el pensamiento de ellos mismos, ¿sí? De no sentir que porque ya son grandes ya no sirven para nada, al contrario, tienen todo lo que antes querían tener, que es el tiempo para poder hacer diferentes cosas, ¿no? Hay algo que también a mí me llama la atención porque las personas mayores, en muchas oportunidades, los hijos piensan en que vayan a un geriátrico, los hijos piensan en sacarlos del hogar para que sean ubicados en otro, con gente que no conocen, en un lugar que no conocen, pierden ese vínculo directo con la familia, los ven una vez a la semana o una vez al mes cuando cobran, y nadie piensa en ellos. Y más allá de eso, tampoco piensan si necesitan o es bueno en su calidad de vida quizás contar con un profesional como un psicólogo, ¿no? Para hacer una terapia, para que puedan conversar, para que puedan expresarse, manifestarse. ¿Por qué nuestra sociedad es así, ¿no? Rechaza totalmente esta última situación que hacemos mención de que los adultos mayores también pueden hacer terapia y es muy bueno por su calidad de vida. Así es, mira, la verdad que este es un tema muy interesante porque desde lo profesional también está el problema, ¿no? Son muy pocos los profesionales que también trabajamos con adultos mayores, muy pocos, pero al mismo tiempo, te doy el ejemplo, yo atiendo a adultos mayores, nunca he tenido una consulta por un adulto mayor. Entonces tampoco hay, la gente del entorno, la familia, tampoco piensan en que eso puede ser algo positivo. A mí me pasó en una época, trabajaba en un psiquiátrico, donde también era geriátrico y trabajábamos con los abuelos, y la abuela con la que yo trabajaba me dijo, sos la persona que más me escucha. ¿Sí? Es decir, ellos también necesitan eso, necesitan el diálogo, necesitan la escucha. Cuando están en los geriátricos hay diferentes tipos de instituciones, ¿sí? No vamos a generalizar a todas, si bien hay muchos geriátricos que no son buenos, donde los abuelos están aislados y no hay estimulación. Hay pocos, pero hay geriátricos que son muy buenos, que los estimulan a la amistad entre ellos, que los hacen hacer actividad física, que tienen talleres de canto y que se los estimula a estar mejor. Hay personas que no quieren salir de los geriátricos porque les encanta, porque sienten que están con gente que les importa. Lamentablemente no es la mayoría. Es importante esto que decías al principio de a veces los hijos los sacan de su hogar. Un gran problema que hay con los adultos mayores es eso, que los hijos, cuando los padres van envejeciendo, sienten el derecho de decir qué tienen que hacer ellos. Muchas veces sucede esto, está el matrimonio de abuelitos,
fallece uno y para que el otro no quede solo deciden sacarlo de su casa, llevarlo a la casa de alguno de los hijos o a un geriátrico, pero nadie le pregunta a esa persona si quiere dejar su casa, sus recuerdos. Yo entiendo que muchas veces cuando son grandes no pueden quedarse solos, pero se puede buscar otras alternativas, como alguien que vaya a vivir con ellos, una persona que los acompañe. Pero muchas veces esto del desarraigo que se genera con los abuelos, el alejamiento que se genera con los abuelos, hace que sus últimos años de vida sean muy penosos, sean muy tristes. Muchos abuelos mueren por depresión y van deteriorándose a partir de la depresión de sentir la soledad. Entonces creo que en ese sentido la sociedad sí está muy equivocada sobre cuál es el trato que tienen que tener los abuelos, ¿no? Hablamos de abuelos y de un matrimonio quizás de 40 años que termina por el fallecimiento de uno de ellos. Hay que prestar atención particularmente en estos casos con un profesional a los fines de generarle la contención que realmente necesita este abuelo, esta abuela que pierde después de 40 años a su compañero de vida. Mira, vamos a un ejemplo claro. A veces sucede en matrimonios jóvenes de 10, 12 años de casados que fallece uno de los dos. Y la persona que queda viuda, ¿qué hace? Inmediatamente va a terapia para poder elaborar ese duelo. Bueno, exactamente lo mismo pasa también en la tercera edad. Pero eso no está visto. Creen que, bueno, ellos tienen que asumirlo porque son grandes. Entonces tienen que aguantar ese dolor. Por supuesto que la terapia ayuda muchísimo a cualquier duelo que haya que atravesar, sea la edad que sea. La terapia es muy buena para los adultos mayores porque justamente los ayuda a tener una mejor calidad de vida en el tiempo que les quede. Esto de la depresión, del estado de soledad, bueno, la terapia contrarresta todo esto, ayuda a fortalecerlos emocionalmente y es muy, muy positiva. Sería bueno, no tengo en este momento, pero escuchar lo que los abuelos dicen cuando están en tratamiento y quizás escucharlos la primera vez cuando nunca habían tenido tratamiento. Hay muchísima diferencia, es más, físicamente vos podés ver mucha diferencia. Hay muchas personas grandes que a mí me dicen, me enseñaste a vivir. Podés ser mi nieta, pero me enseñaste a vivir. Entonces, por ahí no se trata de tener la llave mágica para vivir y para ser feliz, sino se trata de aprender que no nos tenemos que quedar en el lugar que la sociedad nos pone, sino en el lugar donde nosotros nos sentimos cómodos. Luciana Fernández Morales, la gente, porque me preguntan mucho, ¿dónde tiene el consultorio la psicóloga? ¿Dónde la podemos encontrar? La Prida 806 de esta ciudad San Miguel de Tucumán, con Gabriela, con Cecilia, con sus secretarias, desde las 9 de la mañana a las 20 horas, horario corrido, de lunes a viernes, pueden acercarse. Exactamente. Si no, en su página que es como lic.Luciana Fernández Morales. Ahí me pueden mandar mensaje privado y yo les respondo por ahí. Muchas placas, muchos disparadores, publicaciones que realmente suman y hacen muy bien a la gente, ¿no? Así que la felicito y muchísimas gracias por estar aquí en Abogados en Acción. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Pausa cortita, ya seguimos con más Abogados en Acción. Rodríguez Robledo es la elección. En esta pandemia, recordá lavarte las manos con mucha agua y jabón. También, al toser, cúbrete la boca con el codo. Nos cuidemos, quédate en casa. Tiempo y la Forever your lady. No me conformo con lo que queda. En Yumac, la concesionaria número 1 del país, podés tener tu moto comprando de contado, en cuotas con tu tarjeta o solo con tu DNI con la mejor financiación. Te esperamos en todos nuestros locales para brindarte un excelente asesoramiento y el service que tu moto necesita para que viajes seguro y tranquilo. Yumac,
mucho más que una moto. No me conformo con lo I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want